YouTube les dan una idea de la magnitud de esta congregación de gente. Insisto, piensen en lo que es que se reúna más población de la que tiene Colombia en un solo lugar para una peregrinación religiosa, Néstor. Gracias a ustedes. Nuevamente Mañanas Blue con Néstor Morales es el programa hablado más escuchado y visto de las mañanas en Colombia. Les vamos a contar noticias de Colombia y el mundo. Bienvenidos, esta mañana hay alerta. 1 millón de gracias por estar cerca. Blue, más que... Esta es Blue, más que radio. En el primer examen político al estado de conmoción interior en el cual nos encontramos, el gobierno termina anunciando los 3 impuestos que vienen para los colombianos en desarrollo de ese estado extraordinario. Impuestos dirigidos a atender fundamentalmente el plan Catatumbo en norte de Santander. El ministro del Interior es el ministro de la Política en Colombia, Juan Fernando Cristo. Ministro, buenos días. Néstor, muy buenos días. Un saludo muy especial a usted, a los compañeros en la mesa y a todos los oyentes. Ministro, lo vi que terminó peleado, medio peleado o completamente peleado con el presidente del Senado. No, es parte del debate. Es que mi buen amigo, el presidente del Congreso, Efraín Cepeda, tal vez no había, digamos, es natural. El estado de conmoción es un estado excepcional. No todos los días se hacen debates y discusiones sobre los procedimientos que debe cumplirse según la Constitución y la ley para expedir la conmoción, para el control político del Congreso de la República y obviamente para el control judicial de la Corte Constitucional. Y hubo allí una pequeña confusión de la mesa directiva porque nos estaban estaba planteando el presidente del Congreso que no se podía conformar la subcomisión del Congreso hasta tanto el gobierno no enviara todos los decretos que iban a desarrollar la conmoción interior y bueno, le pedí el uso de la palabra para aclararle que el Congreso lo que tiene que hacer, y lo hizo ayer en su sesión de la Cámara y el Senado, en un debate amplio, en un debate serio, en un debate que hay que destacar, y el Congreso en su plena independencia y autonomía hizo el debate, es debatir simple y sencillamente el decreto y presentar un informe sobre el decreto que declara la conmoción interior. Ya los decretos que se expiden con base en la conmoción interior lo que tienen es un control de constitucionalidad automático por parte de la Corte Constitucional. Y el gobierno irá cada mes al Congreso, como lo señala la Constitución y la ley. Cada mes al Congreso tendrá que ir a presentar un informe de cómo avanza la implementación de esa conmoción interior, pero impasse superado. Sí, ministro, al final de cuentas la batalla o el incidente fue ¿por qué no están los decretos? Le pregunto, ministro, ¿por qué el gobierno hace los anuncios de los nuevos impuestos, pero todavía no hay los decretos para sustentarlos? Bueno, porque hay que trabajar los decretos. Hace 3 días, Néstor, se decretó la conmoción interior y la Corte Constitucional es muy rigurosa en el estudio y la evaluación de cada decreto que se expide con base en la conmoción, y obviamente en el decreto que se declara la conmoción se ha venido trabajando aceleradamente el fin de semana, ayer en Consejo de Ministros, hoy tenemos Consejo de Ministros a las 8 de la mañana nuevamente. El presidente de la República ha pedido que él directamente ha estado evaluando cada uno de los decretos de la conmoción interior para ser muy cuidadoso en cumplir con todos los requisitos y la jurisprudencia de la Corte Constitucional, y esperamos, Néstor, que ya el día de hoy se empiecen a conocer los primeros decretos de la conmoción, no solamente estos decretos que dependen del Ministerio de Hacienda, sino los decretos que tienen que ver con el Ministerio de Defensa, con restricción del uso de combustibles en la zona para atacar los cultivos ilícitos, con restricción de precursores químicos. Ministro, perdóneme un segundo, ya le voy a preguntar sobre eso, pero déjeme aclarar una cosa. Si yo concluyo, con base en lo que usted está diciendo, el gobierno está haciendo en esta situación extraordinaria de conmoción interior,
Y a eso se debe que no han salido los decretos. Está siendo particularmente cuidadoso porque no quiere otro traspiés en la Corte Constitucional, como sucedió con la emergencia de La Guajira el año pasado. ¿Estoy en lo correcto? Está en lo correcto, exactamente. De hecho, Néstor, recuerde usted que la semana pasada descartamos dos ideas dentro de los estados de excepción que se estudiaron y que tenían, digamos, que era válido el debate. Primero, usted recordará, se planteó que se decretara no solo la conmoción interior, sino el estado de emergencia económica, social y ambiental, que es otra figura de los estados de excepción. Después de un estudio se llegó a la conclusión que no era ajustado a la Constitución, que era inconveniente, que se ponía en riesgo los mecanismos extraordinarios para lograr el propósito que buscamos y en el cual estamos pidiendo la unión y la solidaridad de todos los colombianos, que es enfrentar a los criminales del ELN que cometieron semejante barbarie y unirnos todos solidariamente alrededor de la transformación territorial del Catatumbo. Se descartó la emergencia económica y social y también se descartó, usted recordará, Néstor, la inclusión del departamento de Arauca. De acuerdo, sí, sí. Dentro de la conmoción interior, porque consideramos que no se cumplían los presupuestos, el presupuesto fáctico, el presupuesto valorativo y el presupuesto de necesidad, que la jurisprudencia de la Corte Constitucional y la propia ley que regula los estados de excepción establece para estos casos de situaciones de excepcionalidad que, como lo tenemos claro, se viven hoy en el Catatumbo de manera lamentable. Ministro, para eso ahora sí hablemos del contenido de estos anuncios. ¿Esos 3 nuevos impuestos están dirigidos, o esa plata, que son algo más de 1 billón de pesos, está dirigida, destinada a qué, ministro? Pues mire, Néstor, obviamente estos decretos, usted entenderá, los está construyendo el Ministerio de Hacienda, que es el ministerio que es el ministerio de origen de estos decretos que tienen que ver con traslados presupuestales, planeación nacional con temas de manejo de regalías, y también el Ministerio de Hacienda en materia de tributos que se pueden establecer incluso no solo por los 90 días, sino por toda la vigencia fiscal de este año, y eso es parte de la discusión que se tiene que hacer. Los montos de recursos extraordinarios que se obtengan allí y con traslados presupuestales dentro de las medidas que tome el gobierno nacional en estado de conmoción pueden ir única y exclusivamente a el propósito de conjurar la crisis pero ministro, que se generó. Acaba de decir usted, la vigencia de los impuestos sería para todo el 2025, es decir, lo que se llama técnicamente vigencia fiscal. ¿Podría ser para todo el año? Puede ser para toda la vigencia fiscal, puede ser por los 90 días que se decreta la conmoción. Es que oí a la viceministra de Hacienda ayer en el Congreso diciendo que los impuestos tenían vigencia solamente por los 90 días que dura la conmoción interior. No, los impuestos pueden ir, y eso depende del decreto del gobierno, por los 90 días, por 180 días si se prorroga la conmoción interior por un periodo más, o incluso por toda la vigencia fiscal del 2025. Y tienen que ir, la única destinación de esos impuestos que se decreten, la única destinación tiene que ser para conjurar la crisis de orden público, la crisis social, la crisis humanitaria que han desatado los actos criminales del ELN. Y allí hay dos grandes propósitos con los que se utilizarían esos recursos. Primero, para garantizar la financiación de la ofensiva militar que ha ordenado el presidente de la República para impedir que el ELN ejerza un control en la frontera colombo-venezolana, que es estratégica para la seguridad nacional y para la soberanía del país. Y en segundo lugar, obviamente, para solucionar de manera inmediata el drama humanitario que están viviendo más de 40.000 desplazados, y en el mediano y largo plazo para asegurar la financiación de las obras de infraestructura y de la inversión social que se ha pactado además desde hace más de un año con las comunidades del Catatumbo,
y con los programas de sustitución de cultivos ilícitos que deben señalarnos una línea clara, una hoja de ruta, la cual nos va a permitir lo que es absolutamente necesario para evitar que se repitan estas situaciones en el Catatumbo de violencia, que es la transformación social del territorio en el Catatumbo, construir un modelo de paz y de transformación territorial que incluso después de ello se pueda replicar en 4 o 5 que han sido las zonas históricamente más afectadas por el conflicto en Colombia, en el cual se repiten estos hechos de violencia pero ministro, a ver, cada determinado tiempo. Vamos por partes. ¿El gobierno ya decidió que los impuestos tendrán vigencia durante todo el 2025? Eso es una pregunta para el Ministerio de Hacienda. Yo le estoy dando la opinión jurídica sobre qué se puede ya. Hoy evaluaremos su opinión seguramente es que los decretos en el Consejo de Ministros y se tomarán decisiones. Es decir, usted lo que me está diciendo es, mi opinión, la de Juan Fernando Cristo, ministro del Interior, es que se puede recaudar durante toda la vigencia fiscal. No se levanta el impuesto. Exactamente, ya el Ministerio de Hacienda está cuantificando, Néstor, cuáles son los recursos que se necesitan, de dónde deben salir y hasta dónde pueden ir los impuestos, y obviamente cuáles serán los impuestos que se decreten, que ayer la viceministra de Hacienda dio alguna línea o algunas ideas sobre ello. Sí, es que el cálculo de la viceministra que dio ayer, recoger 1 billón de pesos, era durante 90 días. Que esa es la pregunta. Yo creo que no alcanza. Yo creo que ese recaudo lo están calculando para toda la vigencia fiscal. 1 billón de pesos en 90 días yo no creo que alcance. Yo creo que es para todo el año y ahí está la bolita. Usted sabe, ministro, el billón de pesos... Bueno, yo creo que usted, la verdad, ni ustedes ni nosotros habrá que mirar las cuentas del Ministerio de Hacienda, ni yo las tengo tampoco, por eso es bueno. No, pero es que la viceministra dijo anoche, ministro, que el gobierno con ella esos habló de 90 impuestos días. Habla de recaudar 1,63 billones de pesos. Pareciera que es por toda la vigencia fiscal. No creería uno que en apenas 3 meses se recaude eso por concepto. Bueno, yo no me anticipo a la expedición de decretos, esperemos que salgan, ¿no? Vale, y en el decreto va a decir, ¿el decreto se cobra durante 90 días o la vigencia fiscal? Así pues obviamente es lo que establece la ley, ¿no? Vale. Pues ministro, quedo pendiente de aclarar eso porque la viceministra, repito, dijo, se cobrarían esos impuestos extraordinarios durante 90 días. Y usted me está diciendo que podría ser todo el año, por supuesto es un cambio gigante. Ministro, la otra pregunta, dice usted que esa plata sería para infraestructura. ¿Qué quiere decir para estos efectos infraestructura en el Catatumbo? ¿Van a ser carreteras, por ejemplo, con la plata de los impuestos extraordinarios? El Pacto de Transformación Territorial del Catatumbo tiene 3 componentes fundamentales, Néstor. Primero, hay que avanzar necesaria e indispensablemente en la sustitución de los cultivos ilícitos. La maldición del Catatumbo es la coca. Y yo siento que, lamentablemente, a raíz de esta tragedia, en mis visitas de todos estos 10 días a Ocaña, a Tibú, a Cúcuta, en la conversación con los líderes sociales, con los desplazados, cada vez más hay una comprensión que la coca solo ha traído violencia, exclusión, pobreza, miseria a la gente, a los campesinos del Catatumbo. Yo creo que hay una disposición de los campesinos del Catatumbo a avanzar. Hay una gran posibilidad de cultivos alternativos que ya se están dando en el Catatumbo. La gente desconoce el Catatumbo, no solamente coca, Néstor, hay más de 30.000 hectáreas cultivadas de palma y hay plantas extractoras de palma, hay más de 7.000 hectáreas de cacao, hay 20.000 hectáreas de café en toda la zona del Catatumbo. Necesitamos potenciar esos cultivos ilícitos y allí va a haber un programa especial, un plan de choque en materia de sustitución de cultivos, y habrá un decreto de conmoción para ese programa especial del Catatumbo. Lo segundo es, dentro de ese pacto están contempladas varias obras de infraestructura que son claves. La más importante, de la cual se está hablando hace décadas y que no hemos podido avanzar de manera suficiente, que es la que se llama la transversal del Catatumbo, la transversal de la Paz, que es la salida del Catatumbo desde Tibú, desde Astilleros Tibú
hasta La Mata, que es la que conecta con la Ruta del Sol a la costa. ¿Se llama cómo, ministro? La transversal del Catatumbo o la transversal de La Paz. Ministro, usted le ha mirado le ha pegado una mirada al tema constitucional. ¿Con impuestos extraordinarios se puede utilizar esa plata para la construcción de carreteras o de infraestructura? Claro que se puede utilizar para solucionar la crisis. La conmoción no es solamente para medidas de seguridad y orden público. Obviamente, Néstor, esa plata no se va a invertir toda durante este tiempo. Es una plata que va a ayudar, unos recursos que van a ayudar, pero aquí se tienen que apropiar vigencias futuras del presupuesto ordinario de la nación. Seguramente es un paquete que se tiene que estructurar. ¿Para qué? Para dejar contratada esa vía con recursos extraordinarios de la conmoción, con recursos de regalías anticipados de varios años y con vigencia futura del presupuesto, porque es una obra que se va a tomar varios años, pero que necesitamos asegurar hacia el futuro que se haga esa vía. Hay otra obra de infraestructura que son los anillos viales internos dentro del Catatumbo también. Es la conectividad vial de una inmensa zona, porque es una zona muy grande. La gente habla del Catatumbo y a veces piensa que es solo un municipio. Es una zona muy grande y es conectarla. ¿Para qué? Para que pueda transformarse el territorio y para que esos campesinos de la zona puedan tener las mínimas condiciones viales que permitan sacar de su zona toda la inmensa productividad. Ministro. Es una tierra inmensamente rica, fértil, la inmensa productividad que tiene el Catatumbo. Y lo tercero, Néstor, dentro de ese pacto social del Catatumbo, es el tema de la educación. La gente del Catatumbo, los jóvenes del Catatumbo, lo que están pidiendo son oportunidades para que los grupos violentos no recluten a sus jóvenes. Ya está en marcha la Universidad del Catatumbo, que ha tenido tropiezos en su estructuración del proyecto. Ya comenzó la ejecución. Eso sí, ya está financiado por el Fondo Paz y por el Ministerio de Educación. Se está trabajando ya en los distintos programas, pero la idea es, desde el punto de vista de educación y salud, adecuar bien los hospitales de Ocaña y Tibú y los distintos puestos de salud y también las instalaciones educativas del Catatumbo. Claro. Es todo un pacto de transformación social que está ya valorado en 4.300.000 millones de pesos. Hay parte de ese pacto que ya está financiado por el presupuesto ordinario del 2025, pero la otra parte se complementaría con estos recursos extraordinarios para dejar asegurada la financiación de esa transformación social. Además de la inversión social, la estrategia del gobierno en el marco de la conmoción interior también es militar. Y ayer en el debate, en el Congreso, escuchamos al almirante Francisco Cubides diciendo que las fuerzas militares necesitan cerca de 600.000 millones de pesos para intervenir en el Catatumbo. ¿Qué se tiene previsto? ¿Para qué se van a utilizar esos recursos extraordinarios específicamente? Ya el presidente de la República le pidió a las fuerzas militares precisamente un presupuesto del costo de la ofensiva militar en el Catatumbo para atacar al Ejército de Liberación Nacional, para restablecer la normalidad y garantizar la seguridad y la vida de la gente del Catatumbo. Y además, dentro de esos costos también va un programa especial de protección a la vida de firmantes de paz, de líderes sociales, de alcaldes del Catatumbo y de personeros del Catatumbo, para garantizar que puedan cumplir sus funciones en condiciones de seguridad. Y ese es el presupuesto, el que dijo el almirante Cubides, que está definido. Obviamente usted entenderá, yo no conozco los detalles de la discriminación del presupuesto, pero tiene que ver con el fortalecimiento de la capacidad aérea en la zona, con el fortalecimiento, el aumento del pie de fuerza, con equipamiento militar. En fin, allí hay todo un plan detallado de las fuerzas militares, y de alguna manera, aún antes de expedir los decretos tributarios, ya se está avanzando con ese plan de copamiento de los cascos urbanos, de llegar a todo el territorio del Catatumbo, porque al ELN, que definitivamente desperdició su última oportunidad de paz en Colombia, hay que atacarlo frontalmente, hay que enfrentar a esos criminales que cometieron semejante acto de barbarie.
Ministro, y como algo tan simple como tener la plata para tanquear esos helicópteros y poderles meter combustible, como nos lo reconoció aquí incluso el propio ministro de Defensa, porque ni para eso hay dinero en estos momentos. Pero quiero preguntarle si es posible cobrar estos impuestos a nivel nacional para ejecutarlos a un nivel tan local. ¿Eso constitucionalmente es viable? Absolutamente viable, no tiene ningún inconveniente. Sí. Ministro, el presidente ayer en las horas de la tarde publicó unas imágenes de la gente volviendo a Gaza y dijo, y como están haciendo los ciudadanos del Catatumbo, es decir, ya están volviendo a sus casas, a sus veredas. Es que me confundí un poco, porque usted está hablando de conmoción y de nuevos impuestos y de la crisis en el Catatumbo, y el presidente dice que ya están volviendo. Ministro, ¿se me fue la comunicación con el ministro? Y por la circunvalar. Es el ministro. Sí, Felipe, pues el drama de las comunicaciones. El ministro nos acaba de decir, el presidente citó a Consejo de Ministros esta mañana para ver personalmente los decretos de conmoción interior. Tiene razón, Felipe. Anoche el presidente Petro comparó la movilización de gazatíes hacia el norte de la Franja de Gaza con lo que él dice es el retorno que habría comenzado de desplazados del Catatumbo, desde Cúcuta. Pero es de esas comparaciones pues que parece no convenirle mucho al gobierno si el presidente mismo está comparando la situación con Gaza. Ministro, ¿me escucha? Claro. A ver, Felipe, perdóneme un segundo. Ministro. Aló, hola. Hola. A ver, Felipe le estaba haciendo una pregunta, ministro, cuando se nos cayó la llamada. Adelante, Felipe. Sí, ministro, yo le preguntaba si realmente se necesitan estos decretos que usted nos ha explicado, y se lo pregunto porque anoche el señor presidente, o ayer en la tarde, hizo una publicación diciendo que los gazatíes están volviendo a su zona como están haciendo los ciudadanos del Catatumbo. Entonces, si ya están volviendo, ¿por qué vamos a declarar toda esta situación? ¿Están volviendo o están desplazados? Sí, pero ahí está. Aló, no. Ahí lo escucho, aló, ministro. Ministro, ahí lo estoy escuchando. No, tiene problema de esto. Sí. Hay un delay. El teléfono del celular es el que tiene problemas, Felipe. No, claro, no. Sí, no, el celular. El ministro es norte santandereano, como usted sabe, y conoce perfectamente la situación del Catatumbo. Víctima también del ELN, pero si ¿no? ya están volviendo a sus veredas, a sus casas, a sus cosechas. Yo eso no lo tengo tan claro, Felipe. Pues obviamente por eso yo estoy haciendo la pregunta, Ricardo, porque ayer la Defensoría dijo que ya vamos en 48.000 desplazados. No, Felipe, es correcto. Felipe, hay líderes sociales del Catatumbo que están en la Plaza de Bolívar, estuvieron en el Parlamento ayer diciendo exactamente lo contrario de lo que dice el presidente. Ayúdenos a volver porque no han podido volver, es la queja de la gente allí en norte de Santander. Bueno, Felipe, lamento haber perdido al ministro, me quedaban un par de preguntas, entre otras, esa comparación del presidente del Catatumbo con la Franja de Gaza. Y la salida de los liberales de la coalición de gobierno, ¿no? Esa comparación, Felipe, la de Franja de Gaza y Catatumbo, yo la hubiese entendido en alguien de la oposición. Me pareció rarísima leérsela al presidente Gustavo Petro, pues, pero él es el que hace la analogía. Son las 7 de la mañana. Sí, pero se abre la discusión, Néstor, se abre la discusión alrededor de la lectura de qué es lo que causa la perturbación que se pretende conjurar con la emergencia, con el estado de excepción de la conmoción interior, porque pues la Constitución lo que dice es que las medidas que se adoptan tienen que estar estrictamente dirigidas a superar las causas de la perturbación, pero claro que esa es una expresión muy amplia y entonces uno puede decir, como está diciendo el gobierno, que las causas de la perturbación son pues unas causas sociales estructurales, que no hay carretera, que los jóvenes requieren educación, que hay que mejorar la comercialización de los productos lícitos del Catatumbo, etcétera.
pero pues yo quiero ver la discusión en la Corte Constitucional, porque francamente me parece que eso abriría una posibilidad de declarar estados de excepción con una lectura, digamos, que es distinta a la que, Héctor, ha sido tradicional. Que lo que acaba de anunciar el ministro se lo tumba o se lo puede tumbar la Corte? Pues a mí me parece que va a generar, sí, es una interpretación sin duda problemática de que uno pueda, por ejemplo, decretar un impuesto en conmoción interior y decir que es para financiar una carretera que, como sabemos, se va a terminar haciendo dentro de, qué sé yo, 10 años, porque en ese caso pues es evidente que eso no está, Héctor, inmediatamente dirigido, Héctor, a confrontar. Además eso estaba previsto antes de la conmoción interior. El plan Catatumbo existe antes de la conmoción interior. Esa carretera. Claro, y por ejemplo, ponerle o no ponerle plata es una decisión política que debe adoptarse, a mi modo de ver, en la discusión del presupuesto general de la nación, no a través de conmoción interior. Paola, esa carretera transversal del Catatumbo o transversal de La Paz y las variantes y los anillos viales que anuncia el ministro, ¿eso está concesionado? Claro, todo, y es la deuda que tiene el Instituto Nacional de Vías, el INVÍAS, con ellos, que son más de 5.700 cuentas por pagar que superan $1 billón de todas las concesiones que están en dificultades financieras hoy y a las cuales el propio gobierno, es decir, el INVÍAS, no les ha girado la plata. Fue la alerta que hizo hace apenas la semana pasada la Cámara Colombiana de la Infraestructura, y están estas dos vías neurálgicas justamente para el Catatumbo, la transversal del Catatumbo y la variante San Francisco-Mocoa. Son ellos mismos la causa del problema. Luego, como dice Héctor, ¿esto cómo se puede justificar constitucionalmente diciendo que es algo externo cuando es ellos que no giran la plata? Es la Corte Constitucional la que seguramente tendrá la última palabra. Claro. De momento les sugiero a quienes están pensando juegos de suerte y azar a través de plataformas digitales, habrá impuesto extraordinario. A quienes van a hacer trámites en una notaría, habrá impuesto extraordinario vía timbre. Y tercero, empresas de minería, de carbón y de petróleo van a tener que pagar un impuesto adicional. El gobierno espera recoger $1 billón, es la cifra que da el Ministerio de Hacienda. Andrés. Y yo estoy de acuerdo, Néstor, en que el Catatumbo necesita una gran intervención, una gran transformación de carácter social, productiva, infraestructura, lucha contra la pobreza. Todo eso está bien y estamos de acuerdo. Pero nada de eso va a ser posible, Néstor, si la región la siguen controlando los grupos armados al margen de la ley. Nada de eso va a ser posible si el que ejerce la soberanía en la práctica en la región es el ELN o las disidencias de las FARC o algo así. Por lo tanto, primero que todo, no digo que esto sea lo único, pero primero que todo, yo pensaría que esa plata tiene que ir dirigida a dotar a las fuerzas militares, a la policía y a las autoridades civiles de todos los recursos que necesiten para ejercer ahí la soberanía del Estado colombiano. ¿Usted cree que un gobierno de izquierda, aunque seguramente eso también es cierto, un gobierno dirá nuestra prioridad para el Catatumbo es estrictamente militar? No. Obviamente, es muy difícil, es muy difícil para ellos porque eso va contra sus premisas, pero yo creo que la situación la tienen pero en todo caso sí es pero el ministro Cristo fue aquí muy claro, María Consuelo, que el ELN extorsiona contratistas. Claro, pero también nos dijo que esa es una de las fuentes de rentas ilegales, los delitos que tienen que ver con la contratación pública. Eso lo conocemos no solo en el Catatumbo, sino en Arauca. Entonces, sí sería muy inocente el gobierno irrigar unos recursos para que terminen en manos del ELN. Eso sí sería la pero peor trampa. Aquí el ministro Cristo, María Consuelo, fue muy claro. Aquí el ministro Cristo fue muy claro en decir que la decisión era golpear frontalmente al ELN. De hecho, me parece que utilizó una expresión bastante dura, a la cual le aplaudo, y es: se le fue al ELN la última oportunidad de paz que tenía. Si no firmó la paz con el primer gobierno de izquierda, y decidió ser simplemente una BACRIM narcotraficante, pues que asuman las consecuencias. Y aquí lo que nos anunció es básicamente: vamos a cortar el chorro más importante que para ellos y para todos los actores
productores ilegales del Catatumbo es la coca. Para eso, por supuesto, se necesita esa acción militar, acción de fuerza, igualmente de control territorial. Pero yo sí le pregunto a los compañeros que consideran que aquí que no se podría destinar los recursos de ese impuesto extra de la conmoción interior para hacer una vía o para traer temas de inversión en el Catatumbo. Pero ¿cómo vamos a sacar al Catatumbo de la economía ilegal Héctor dijo, y de la guerra? No es que no esté de acuerdo, Héctor, es que constitucionalmente los decretos extraordinarios y la conmoción interior no son para obras que puede hacer el Estado en unas condiciones ordinarias, normales. La llegada del Estado se hace vía ordinaria, no vía extraordinaria. Eso es lo que yo no creo que haya discusión, por supuesto, como lo han dicho Andrés y otros, y todos, pues creo que obviamente el Catatumbo requiere una intervención social profunda, y que hay que hacer no solamente obras de infraestructura, sino llevar servicios sociales básicos de calidad, como el de educación, que es muy deficiente, y promover el cultivo de productos lícitos y ayudar a que se puedan comercializar en condiciones justas, etcétera. Toda esa larga lista, de eso no hay duda. La pregunta es si esas intervenciones sociales que responden a problemas estructurales de la sociedad colombiana se pueden atender por vía de decretos de conmoción interior. Miren, Néstor, yo creo que hay un marco, digamos, para el análisis de este tema en particular, del decreto, Héctor, de los impuestos. Se lo digo con mucho respeto, es discusión de abogados constitucionalistas, ¿no? Eso pero nos corresponde a todos, porque finalmente se decide, y es una lectura de, bueno, es efectivamente la ausencia de una carretera lo que genera un conflicto de esta manera. Me dirán, no, pues esa pregunta es muy simplista, porque es el conjunto de circunstancias y de ausencias sociales, si se quiere. Pero mire, Luis Ernesto, permíteme responderte, déjame responderte la pregunta que haces, y es: ¿esto está relacionado con las causas que originan el conflicto en el Catatumbo? Y la respuesta claramente que debe responder la Corte es sí. No. Porque la razón por la cual el Catatumbo solo tiene y está controlado por economías ilegales es porque la economía legal no ha llegado, porque no hay vías, porque no hay inversión social, porque no hay educación, porque no hay absolutamente nada que el Estado haga distinto a mandar de vez en cuando unos soldados. Y la otra pregunta que se debe responder la Corte Constitucional es: ¿la plata que se está recaudando a través de impuestos es correcta para esa destinación? ¿Y por qué no lo hacen simplemente con el presupuesto general de la nación, la plata que ya tienen? Y la respuesta es: no tienen plata, están recortando en todas partes, como anunciaron ayer en Bogotá, en el metro y demás. Entonces tienen que tener una fuente extraordinaria si quieren atender una emergencia extraordinaria. Pero esa es una discusión pero esa es una decisión política que también hay que respetar, ¿no? Porque digamos, la expresión "no tienen plata", ahí sí es el resultado de unas decisiones políticas, de una del Congreso, por ejemplo, en la que decidió no aprobar estos impuestos. Esa es una decisión política que seguramente la Corte también valorará, porque efectivamente se intentó. No le vamos a echar la culpa a la a la falta de plata. Asumamos que falta plata, como efectivamente falta plata para fortalecer a la fuerza pública, eso no está ligado pues no sé si necesariamente está ligado a la conmoción interior o no, pero lo que digo es, esa decisión, esa situación responde a una actividad ordinaria del Congreso de la República, que yo creo que hay que respetar en el análisis que se haga de la constitucionalidad de esta norma. Pero miren esto, déjeme decirle esto rápido. Hay una sentencia que les invito a que tengan presente, que es la sentencia 876 del año 2002, es de octubre del 2002, que es, entre otras cosas, la última conmoción interior que quedó viva, ¿no? Y en esa sentencia se revisó cuando se decretó el impuesto al patrimonio, recién llegado Uribe, cuando se decretó el impuesto al patrimonio. Es la última vez que se ha decretado un impuesto por la vía de la conmoción interior. Y ahí pues se hace todo un análisis, pero respecto de la destinación de los recursos, es evidente que la Corte ahí es muy enfática en que los recursos son para el fortalecimiento de la fuerza pública y para la política de seguridad en ese momento de seguridad democrática. 7:33 minutos. Aurelio, la última. Sí, gracias, Néstor. Yo tengo una diferencia muy fuerte frente al tema de los impuestos, Néstor, porque la verdad es que al final de cuentas no sabemos cuánto es lo que se va a recaudar al fin en materia de impuestos. 1 billón de pesos, hay dijo Hacienda en el momento.
No, pero es que sí, 1,063 billones, dijo la ministra Juanita Villaveses. Pero hay cosas como esta, Néstor. Cuando usted busca distintas fuentes de cuántos son los ingresos reales que tienen los 15 operadores de apuestas online en Colombia, encuentra toda clase de cifras, que 35 billones, que 10 billones, eso no está claro. ¿Cuánto es exactamente el ingreso y a qué ingreso se le va a aplicar ese 19% de IVA? Ahora bien, dijo el ministro Guevara una frase que es realmente un poco inapropiada para un gobierno que se autodenomine de izquierda. Vamos a aplicar impuestos tipo IVA. El impuesto tipo IVA es un impuesto realmente... Pero sí, yo sé, Aurelio, regresivo. Creo que claro. Se refería, no es IVA técnicamente, se refería a que... Sí, pero son impuestos indirectos. Claro, pero son impuestos indirectos, son impuestos regresivos. Es decir, después de que se recaude ese impuesto, el sistema tributario colombiano va a seguir siendo más inequitativo, porque los impuestos indirectos tipo IVA van a ser superiores a los de renta. Y sobre eso una pequeña referencia. El IVA no es al timbre, el IVA es, por ejemplo, a los juegos de suerte y azar. No, pero el timbre es un impuesto indirecto. Pero el IVA a los juegos de azar es un impuesto indirecto, y cuando usted estudia la estructura de un sistema tributario, usted encuentra que los impuestos indirectos son superiores a los de renta, a los de patrimonio, a los directos, encuentra que es un sistema totalmente inequitativo, y esto lo va a agravar. Y algo que vale la pena traerlo a referencia: cuando se decretó el impuesto extra de la seguridad democrática, no fue tipo IVA, fue al patrimonio líquido, sí, claro. O sea, fue un impuesto directo. O sea, que apareció un gobierno de derecha poniendo un impuesto menos regresivo que el gobierno llamado de izquierda. El impuesto al patrimonio, que efectivamente fue el gobierno Petro el que volvió permanente, era originalmente un impuesto temporal. Son las 7:36 minutos. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Segundo impuesto, que es nuevo, impuesto a la exportación de carbón y de petróleo, que afecta a empresas que venden los minerales de Colombia ante el mundo. Tendrán que pagar un 1% adicional. El gobierno espera recoger allí 214.000 millones de pesos. Y el otro, el nuevo, es el impuesto notarial a trámites de notaría, impuesto de timbre, que va a ser de 1%. Se va a cobrar, por ejemplo, cuando usted vaya a hacer una sucesión, a autenticar un documento, a pedir certificados, a reclamar escrituras, a hacer contratos de compraventa, a hacer declaraciones, a casarse, a separarse. Todos esos trámites tendrán una sobretasa adicional, un impuesto de timbre, con el que el gobierno espera recoger 330.000 millones de pesos en 3 meses. Lo grave es que la conmoción interior se puede prorrogar otros 3, y otros 3 podría ser en total 9 meses. Era un grito de todos en el sector salud, de médicos, de EPS, de gremios, de exministros, menos del gobierno. La polémica sobre la UPC, Unidad de Pago por Capitación, tiene un nuevo ingrediente que sin duda va a marcar el futuro del sistema de salud, pero también de la atención de los pacientes. La Corte Constitucional declaró incumplimiento general en la UPC. La UPC, que es el monto que el Estado le gira a las EPS por cada usuario para garantizar la prestación de los servicios de salud en Colombia. En conclusión, lo que dice la Corte es que la UPC no alcanza ni siquiera con la actualización que cada año debe hacer el Ministerio de Salud, que es el encargado de fijarlo. No alcanza, es insuficiente, es la última palabra de la Corte. Por eso, en un auto de 70 páginas, la Corte le ordena a la cartera de Guillermo Alfonso Jaramillo crear en 10 días una mesa de diálogo para los actores del sistema de salud para hacer una revisión del ajuste de la UPC desde 2021 y hasta la fecha. Luego, en máximo 2 meses, esa mesa debe dar los frutos y se debe hacer el ajuste necesario.
Cumpliendo las disposiciones del artículo 39 de la Ley 137 de 1994 y el artículo 212 de la Constitución, las plenarias de Senado y Cámara de Representantes sesionaron por derecho propio con el propósito de recibir de propia mano el informe del Gobierno Nacional sobre los motivos que conllevaron a la declaratoria de conmoción interior en 16 municipios del Catatumbo, el área metropolitana de Cúcuta y 2 municipios del Cesar. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, lideró la presentación, resaltando que los únicos responsables de esta escalada violenta, que ya lleva más de 47.000 desplazados, son los integrantes del ELN, que aunque estuvieron preparando una acción sistemática y deliberada, sus ataques a la población civil ocasionaron una escalada imprevista. Es por esto que, según el ministro Cristo, se deben garantizar los recursos mediante el estado de excepción para que se cumpla el pacto. El padre Alberto Linero es periodista y también está en Mañanas Blue. 7 de la mañana, 40 minutos. Cada vez exploro más las posibilidades de la inteligencia artificial, sobre todo en lo que tiene que ver con producción de textos. La uso para hacer preguntas, para pedir correcciones o para buscar información precisa sobre temas bien complejos. Reconozco que es una herramienta que nos facilita la vida y nos hace más eficientes, pero no puedo evitar sentir cierta inquietud ante su aparente falta de límites. Por eso celebré la publicación del Vaticano sobre la inteligencia artificial. El Vaticano parte de una premisa mayor. Como cualquier producto del ingenio humano, la inteligencia artificial también puede orientarse hacia fines positivos o negativos. Es decir, en sí misma es neutra. La usas para bien o la usas para mal. Y desde ahí nos plantea unos desafíos éticos bien concretos. Te muestro 4. El primero, difusión de desinformación y desestabilización. La IA tiene la capacidad de generar contenido falso de manera masiva, desde noticias inventadas hasta todas esas imágenes que confunden a las personas. Esto puede erosionar la falta de confianza pública y desestabilizar la sociedad. El Vaticano advierte que la propagación de información falsa puede destruir los cimientos de la convivencia, por lo que es urgente una regulación que prevenga consecuencias graves como la polarización política y el caos social. Segundo desafío, el impacto en las relaciones humanas y la dignidad. La IA debe ser un complemento, no un sustituto de las interacciones humanas auténticas. En sectores como la educación o la atención sanitaria, la tecnología puede facilitar procesos, pero nunca debe reemplazar el calor humano. Además, el Vaticano alerta sobre el peligro de utilizar la IA para manipular o controlar a las personas, recordándonos que la dignidad humana es siempre un don inviolable. El tercer desafío, la privacidad y la vigilancia. La recopilación masiva de datos por sistemas de inteligencia artificial plantean serias preocupaciones. Sin regulación, esta tecnología podría convertirse en una herramienta de vigilancia que vulnere los derechos individuales. Proteger nuestra privacidad es una tarea prioritaria en esta era tecnológica. Y el cuarto desafío, autonomía en decisiones críticas. El Vaticano establece un límite claro. Ninguna máquina debe tener la capacidad de destruir la vida humana. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Ahora usted puede opinar. ¿Qué es una buena noticia en medio de tantas emergencias? Gracias a los más de 2.100.000 personas que hoy posicionan a Blue nuevamente como la emisora número 1 de los colombianos. Es un gusto saludarlos. Gracias por escucharnos. Gracias por vernos. Esto es Blue, parte del juego. Más que radio.
todavía se sienten las consecuencias de la grave crisis diplomática, no impasse como intenta venderlo el gobierno del presidente Gustavo Petro, que se dio entre Colombia y Estados Unidos por un trino a las 3:40 de la mañana por parte del jefe de Estado, desautorizando un vuelo con deportados que ya había sido previamente avalado por parte de las autoridades colombianas. Consecuencias en dos sentidos. Uno, la más importante para millones de personas, tiene que ver con las consecuencias diplomáticas y de viaje. Por un lado, hoy se espera que llegue al país otro vuelo, un vuelo de la Fuerza Aérea, el mismo avión que trajo al primer grupo de deportados, con 160 personas de Estados Unidos que estaban como migrantes irregulares en ese país y que en teoría sería el visto bueno para que la Embajada de Estados Unidos en Colombia reactivara su sección de visas, a pesar de que... 7:44, momento para hablar de deportes, momento para hablar de Colombia en el Sudamericano Sub-20. Segunda salida, primer triunfo, la selección se mantiene invicta tras el empate frente a Argentina 1-1 y ahora el triunfo 1-0 frente a la selección de Ecuador. El duelo debió terminar con mejor resultado, con un marcador más abultado en favor de Colombia, que particularmente en el complemento, en el segundo tiempo, fue muy superior a su rival. Neisser Villarreal fue el encargado, el delantero de Millonarios, de marcar el único tanto del compromiso para un juego en el que Colombia llega a 4 puntos y se instala segunda del grupo B. Es decir, está Colombia parcialmente en zona de clasificación al hexagonal final de este torneo que se juega en territorio venezolano. Tendrá que ajustar el equipo colombiano para el juego de mañana frente a Bolivia en la definición. Es un equipo con juego directo, con intensidad en la recuperación, con gran velocidad, con individualidades como Batioja, Perea, Kenner González, con un arquero seguro como Jordan García, pero requerirá de una victoria más frente a Bolivia para asegurarse en la próxima fase. Le queda a Colombia el juego de mañana ante Bolivia y el próximo sábado frente a la selección de Brasil en esta fase de grupos. Nos vamos al radar internacional de los nuestros y comenzamos con James Rodríguez en México. Otra vez figura en la Liga MX con el León en su tercer juego, marcó la asistencia para el 1-0, pase gol, un centro preciso para el cabezazo de Cádiz y además fue quien inició la jugada del 2-1 final. Locura por el 10 colombiano, jugó 84 minutos y con James en campo el León ya acumula 3 partidos, 3 victorias, es decir, 9 puntos. El próximo viernes se verá las caras el León visitando al Mazatlán con James Rodríguez seguramente como su gran líder. También en México marcó Diver Cambindo para el Necaxa. Eso sí, cayó al final 3-1 su equipo frente al Cruz Azul, que tuvo en Kevin Mier a una figura consistente bajo los 3 palos del equipo cementero y a Willer Dita como hombre consistente y figura en el bloque defensivo. En Brasil, clave debut positivo de Johan Carbonero con el Internacional de Porto Alegre. El jugador Santos Borré fue titular. Carbonero ingresó en la parte complementaria y marcó el gol, el segundo para la victoria 2-0 del Inter frente al Sao José. Esto en cuanto a lo positivo del debut de otro internacional en el fútbol brasileño. Y les hablábamos hoy de Champions. Sí, serán 18 partidos en simultánea. Hay 16 equipos que están comprometidos en la posibilidad de meterse de manera directa a la siguiente fase, al playoff de esta Champions en su nueva modalidad. El Liverpool, que ya tiene tiquete asegurado, no tendrá ni a Lucho Díaz, ni a Salah, ni a otros de sus titulares reservados para la Premier el próximo sábado frente al Bournemouth. Así que el Liverpool va a Países Bajos frente al PSV con la intención por lo menos de asegurarse un empate para estar con tranquilidad en la parte alta de este grupo. El Bologna, con el colombiano Lucumí, visitará al Sporting. El Girona se despide con Asprilla y Solís frente al Arsenal, mientras que el Aston Villa requiere de una victoria con John Hader Durán frente al Celtic para tratar de asegurarse en el grupo de los 8. Y el partido determinante, Barcelona-Atalanta con Cuadrado también como cuota colombiana. Y en nuestro país, radar de las últimas horas, fue presentado ya en un casino. La magia de Juanfer llevará la número 8 con el América de Cali. Pasó los exámenes médicos
médicos, firmó su contrato y mañana será la presentación oficial del gran refuerzo que llega a la Mechita. Mientras que tendremos hoy arranque de Superliga Colombiana, la disputa de los campeones. Nacional Bucaramanga, primer duelo de final para Javier Gandolfi y Gustavo Florentín, los técnicos del Verde y el Leopardo. Recordemos que este será el juego de ida, el de vuelta será el próximo jueves 6 de febrero en la Ciudad Bonita. 7:48, los deportes a esta hora en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Colombia es un país de guerrillas y de múltiples violencias. La ciudad aún no se repone del secuestro masivo de 140 personas. Tras la firma de la paz con las FARC en 2016, solo sobrevive un grupo insurgente, el Ejército de Liberación Nacional. El ELN es una organización político-militar. Aquí no puede entrar cualquiera. Hoy todos hablan del ELN, pero muy pocos conocen su historia. Y esta serie documental titulada ELN, Entre Fusiles y Diálogos, 60 años de la guerrilla más vieja de América Latina, podrán escucharla en Boombox o en su plataforma de audio favorita. Boombox. Se ratifica la Casa Blanca en que todos estos deportados son delincuentes. Dice la vocera de la Casa Blanca, que es la tesis de Trump, entraron ilegalmente a Estados Unidos y en consecuencia automáticamente son delincuentes. Responde el canciller Murillo, que está en Washington, no lo son migrantes, tienen un estatus diferente, no son delincuentes porque no tienen antecedentes judiciales, ni en Estados Unidos ni en Colombia, cosa diferente a la que dijo ayer la secretaria de prensa de la Casa Blanca, que es la señora Leavitt, que dijo que entrar al país ilegalmente los convierte en delincuentes. Allí el gran cambio del gobierno Trump. Esta es Blue, más que radio. Atención, ha habido problemas de movilidad esta mañana en el cable que conecta en el portal Tunal con la estación El Paraíso al sur de Bogotá. En Ciudad Bolívar, con los problemas de movilidad esta mañana, Julián Ríos. Néstor, buenos días. Acaba de restablecerse en este momento la operación de Transmicable después de 2 horas y media de estar detenidas las canastillas y de afectar a cientos de habitantes y pasajeros en la localidad de Ciudad Bolívar que tenían que movilizarse hacia el centro de Bogotá o hacia sus distintos lugares de trabajo. Según Transmilenio, se detuvieron las canastillas y la operación y el servicio debido a una falla técnica que se presentó en una de las estaciones. Yo estoy, Néstor, aquí en la estación Manitas. Estamos en la parte alta de localidad de Ciudad Bolívar, pasando por la estación El Tunal, pasando por la estación Juan Pablo, estamos en Manitas y queda la estación El Paraíso. Decenas de personas tuvieron que caminar desde las 6:30 de la mañana hasta la avenida Boyacá o tomar distintas rutas alimentadoras hasta el portal El Tunal debido a esta falla técnica de la cual aún no se ha explicado exactamente de qué se trata. Y nos encontramos con un líder comunal, don Alfonso Mateus. ¿Desde qué horas está ahí? ¿Cuántas personas estuvieron afectadas? ¿Hubo alguien en las canastillas que quedó atrapado? Claro que sí. Desde las 5 de la mañana se detuvo el sistema, hasta las 7:20 de la mañana retomó nuevamente el servicio. Entonces miles y miles de personas se vieron perjudicadas por el sistema. Lo que pasa es que he escuchado decir que es falta de mantenimiento, de operación al sistema, y no le van a invertir a este Transmicable porque ellos ya se van. Entonces, Transmilenio, ¿qué está haciendo con esto? Para que nombre a una empresa que tenga experiencia en Transmicables, porque la Rolita no tiene experiencia en Transmicables. Bueno, esta es la opinión de varios de los usuarios. Hablamos, Néstor, ahorita con un representante. Julián, lo estoy perdiendo. Bueno. Néstor, hablamos con un representante de la Rolita y nos dice que la falla ya está superada y repetimos, Néstor, ya la operación se realiza aquí sin ningún contratiempo y en normalidad. Pero además fue una falla técnica, ¿no? Sí, no, pero le echan la culpa a la Rolita, es decir, ese cable le está salvando la vida a muchas personas que van y vienen. Y pasa en todas partes. En todas partes hay esa posibilidad. ¿Se imagina cómo mejora la vida de miles son cerca de 25.000 validaciones al día. O sea, gente que para subir desde la estación del Tunal, el portal del Tunal, hasta la estación del Paraíso. 25.000 personas. ¡Qué barbaridad!
Exacto. Ya quisiera... Antes lo que necesitaba usted era bajarse de Transmilenio, coger un bus que duraba 2 horas en subir y en dar la vuelta a la montaña. María Consuelo, entiendo la queja de la gente, diciendo esto no debería pasar, pero es un problema técnico. Eso también hay que verlo, aprender a valorarlo un poquito, le sugiero a la gente de Ciudad Bolívar muy respetuosamente. La otra noticia del momento es que quedó cancelada, atención, la cumbre de la CELAC, esta era la cumbre internacional que quería el presidente Petro para armar una especie de sindicato latinoamericano, al que no le jalaron muchos presidentes de América Latina y del Caribe. Eso es la CELAC, una confederación de países que iba a sentar un precedente supuestamente en solidaridad con el presidente Petro. No logró mayorías el presidente Petro, se canceló la cumbre por falta de esas mayorías. César Moreno. Hola Néstor, muy buenos días. Vea, el pasado domingo, en medio de la tensión diplomática entre Estados Unidos y Colombia, el presidente Petro confirmó su asistencia presencial a esta reunión extraordinaria de presidentes y jefes de Estado de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, que se iba a celebrar mañana, jueves 30 de enero, en Tegucigalpa, esto en Honduras, a las 11 de la mañana. Decía en ese momento la presidencia colombiana, será una oportunidad para abordar temas estratégicos para la región, tales como la cooperación en materia de migración, la protección de los derechos humanos. A las 7:25 de la noche del domingo, Petro escribió en X lo siguiente: iré personalmente a Honduras a ayudar en esta reunión de presidentes latinoamericanos. No se lo han informado, pero en cuestión de semanas asumiré la presidencia de la CELAC, la unidad latinoamericana. Acto seguido, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, convocó ese mismo domingo a sus homólogos de la Comunidad de Estados Latinoamericanos, la CELAC, a una reunión urgente para hablar de los problemas migratorios. Ella escribió en su cuenta de X: convoco con carácter urgente a esta reunión de presidentes y jefes de Estado próximo jueves 30 de enero. Según un comunicado del gobierno hondureño, a la reunión ya han confirmado su participación de manera presencial en Tegucigalpa. En ese momento decía un solo presidente, Gustavo Petro. Pero anoche todo cambió. Al ver que no había convocatoria, que nadie le copió al presidente Petro y menos a la hondureña Xiomara Castro, Honduras canceló la cumbre urgente de mañana a los gobiernos de la CELAC. La Secretaría de Relaciones Exteriores de Honduras confirmó en un comunicado la suspensión de esta reunión en la que iba a participar de manera presencial un único presidente, Gustavo Petro, y claro, pues obviamente la anfitriona Xiomara Castro. Contundente mensaje: Honduras, en ejercicio de la presidencia pro tempore de la CELAC, cancela esta reunión extraordinaria de jefas y jefes de Estado y de Gobierno. Recordemos que esta cumbre, Néstor y oyentes de Blue Radio, estaba programada en un formato híbrido, es decir, presencial y virtual. Agrega el comunicado de anoche: las deportaciones masivas de migrantes que ha iniciado Estados Unidos constituyen una preocupación común que se debe de abordar con objetividad y responsabilidad. Sin embargo, Honduras lamenta que en el caso de Haití y en esta crisis humanitaria de los migrantes, nuevamente recibimos la oposición sistemática de países miembros de la CELAC que han privilegiado otros principios e intereses diferentes a los de la región latinoamericana y caribeña como comunidad. Traducción, Néstor: otro revés diplomático del presidente Petro, porque no convocó el quórum necesario ni virtual ni presencial, y los 33 países que componen la CELAC pues ya le están cogiendo miedo, le tienen pavor a alguna represalia del gobierno de Estados Unidos. Mejor dicho, es mejor como que no reunirse porque nos están viendo desde Washington, porque nadie quiere pasar por lo que pasó Colombia el pasado domingo, cuando Trump amenazó a Petro con aranceles, visados y otras sanciones. Estás escuchando Blue Radio. Situación en la India, en donde esta madrugada se produjo la estampida, en donde va a haber una cantidad inmensa de personas muertas. Estaban en unas festividades en la India cuando la estampida de rigor está causando esta mañana la gran noticia en el mundo. La India tiene 1.430 millones de habitantes. Por eso las cifras que se manejan en este tipo de concentraciones son absolutamente inverosímiles para nosotros. Esta es una peregrinación en un festival hindú que se llama Kumbh Mela, en el norte del país. La estampida ha tenido lugar esta madrugada cuando una caravana de peregrinos se dirigía a la confluencia de dos ríos sagrados para el hinduismo. Es una ciudad que se llama Prayag, en el estado indio de Uttar Pradesh, uno de los más grandes del país, y allí lo que tratan los devotos es llegar a la confluencia de los ríos Ganges y Sarvasati, donde según sus creencias un baño allí le permite a esos fieles purificar sus pecados y les conduce en la práctica a la liberación espiritual. Sin que se sepa muy bien cómo se ha producido una estampida que por el momento
momento deja 15 personas muertas. Pero claro, esas cifras no son cifras oficiales, son cifras que están sirviendo algunos medios de comunicación locales que hablan ya incluso de 20 personas muertas. Pero se calcula que en las últimas 24, 48 horas entre 80 y 100 millones de peregrinos se encontraban en la zona. Hoy o mañana, a más tardar, el gobierno espera la reanudación de las visas, inclusive las diplomáticas, que también son el motivo de carambola, entre otras cosas, para que el Partido Liberal decida irse. Atención, la Corte Suprema de Justicia está revelando en este momento la condena contra EPA Colombia, que se llama Daneidis Barrera, por sus actos de vandalismo y de instigación al terrorismo, una condena que va a ser al final producto de los paros del 2019, Felipe, ¿cómo se? Ejemplarizante. Precedente. Ejemplar, Felipe. No me voy a enredar más. Una condena muy importante para efectos de cómo concibe la justicia la participación de los paros. Pero ojo, la instigación y la invitación al vandalismo, que fue lo que hizo EPA Colombia en ese llamado estallido social en el 2019. Ricardo. Néstor, antes de que comience la lectura en la Corte Suprema de Justicia, tenemos en nuestro poder la sentencia que va a leer el magistrado Bolaños. 65 páginas tiene este documento de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Y efectivamente, ¿qué hace la Corte? La Corte deja en firme la condena que había impuesto en contra de Daneidis Barrera, de la influencer EPA Colombia, a 63 meses de cárcel por varios delitos. Fíjese que lo interesante es que el abogado de EPA Colombia había pedido a la Corte solamente que se cayera el delito de instigación para delinquir con fines de terrorismo. Decía, al final ella aceptó los otros dos delitos, pide la casación con base en una serie de argumentos señalando que ella no fue bien informada, fue eventualmente llevada por su anterior defensa a aceptar delitos. La historia comienza, Néstor, el 22 de noviembre de 2019. Ese es el día en el que EPA Colombia aparece en varios videos. El contexto es muy importante para la Corte Suprema porque era el contexto del primer estallido social. Es el contexto de las primeras protestas contra el gobierno de Iván Duque. Es el contexto en el que muere, lamentablemente, en el centro de Bogotá, víctima del impacto que le dispara un agente del ESMAD, Dylan Cruz. Eran tiempos muy turbulentos en Colombia y ese contexto también tiene que ver con la confirmación de la